puntuación. Hola, ¿cómo te va? Nuevamente contigo y esta vez en un nuevo tema para comunicación y lenguajes para primero de secundaria. ¿Recuerdas el cuento que escuchamos la anterior clase? ¿Te acuerdas del sapito que quería ser estrella? Pues bueno, me fui a visitar al sapito y me encontré con este cartel. ¡Obsérvalo! Sorprendente, ¿verdad? ¿Qué entendiste? Seguramente cuando viste el cartel dice, prohibido fumar, gas inflamable. ¿Te das cuenta que ahí falta una pequeña coma? ¿Cómo una coma puede cambiar todo el mensaje? Y ya ves la consecuencia de quien fumó en un lugar prohibido. Una coma es muy importante y en la clase de hoy hablaremos sobre los signos de puntuación. Te vuelvo a compartir una nueva imagen. Observa cómo la coma cambia el sentido de estos mensajes. Primero, vamos a comer, niños. Pues algún caníbal estaría muy contento. Pero en realidad, lo que quiso decir esta persona fue, vamos a comer, niños. Nuevamente, el signo de puntuación cambia todo el mensaje del hablante. Pero eso no solo pasa en los lugares comunes o en las personas, también ocurre en los medios de prensa, como lo podrás ver a continuación. Ahí tenemos, este es un artículo publicado en España. Pablo Alborán, reina de la música española. Aquí, la coma convierte un simple enunciado en una orden. No muy agradable para Pablo. Veamos el siguiente ejemplo. En el Diario de Navarra, observamos la coma como vocativo. Observa cómo la coma le cambia el sentido. Aún así, hay que mencionar que las comas pueden resultar heroicas, como se aprecia en este periódico. Ahora te hablaré sobre los signos de puntuación. ¿Qué son los signos de puntuación? Te comparto lo siguiente. Los signos de puntuación son herramientas para establecer ideas principales y secundarias y no cometer errores a la hora de redactar y de hablar. ¿Para qué nos sirven estos signos de puntuación? Seguramente en algún momento habrás escuchado que nos ayudan a respirar o a hacer pausas, pero seamos sinceros, no podemos determinar con precisión cuánto de pausa tenemos que hacer para utilizar estos signos. Sin embargo, lo concreto es que los signos de puntuación sirven para facilitar la comprensión rápida sin ambigüedades, para que no estemos comiendo niños. ¿Recuerdas? Te hablaré de algunos signos de puntuación que son los más utilizados. Por ejemplo, la coma. La coma no está para indicar cuándo debemos respirar. No sabemos si es una pausa corta o es una pausa breve, pero la coma nos ayuda a comprender el mensaje del hablante. Se coloca en el sentido de longitud, es decir, existen oraciones en las que podemos colocar una coma con tan solo 2 palabras de por medio. O podríamos tener párrafos completos en los que no aparezca ni una sola coma. Veamos a continuación. Observa el siguiente ejemplo. María, ven. Como puedes darte cuenta, solo existen 2 palabras, pero en medio de ellas aparece una coma. Esta coma indica el vocativo, que te lo comentaré más adelante. O podríamos tener oraciones extensas, como esta. Si Pincho y Pancho tienen un rancho y Pincho pincha a Pancho con el pincho en el rancho. ¿Te das cuenta que ahí no aparece ninguna coma? Te explicaré por qué. Existen 5 reglas que son importantes. La primera, utilizamos la coma para la enumeración. Observa lo siguiente. En el curso tenemos pizarra, sillas, mesas y libros. Ahí utilizamos la coma para separar las enumeraciones, para distinguir que pizarra es una idea, sillas es otra idea y finalmente mesas viene siendo otra idea. Recuerda, al final de una enumeración siempre es importante colocar la conjunción y. Veamos otro ejemplo.
También utilizaremos la coma para los vocativos. Oh, ahora tú te preguntarás, ¿y qué es un vocativo? Vocativo significa invocar, llamar. Muchas veces cuando mamá o papá te llaman, dicen, ¡Juan! A eso le llamamos vocativo, porque te andan invocando, te llaman. Veamos cómo utilizamos la coma. Usamos la coma para aislar el nombre o sintagma nominal. Tengo que recordarte que el sintagma nominal es un conjunto de palabras con el que nos dirigimos a nuestro interlocutor. Veamos el siguiente ejemplo. Vendrá pronto, Ana. Vendrá pronto, Ana. ¿Puedes distinguir cómo utilizamos la coma? En la primera nos dirigimos a la persona. En la segunda estamos conversando con otra persona hablando sobre Ana. Para eso nos sirve la coma vocativa, para aislar el nombre o el sintagma nominal. Veamos la siguiente forma de uso. Ahí puedes observar con mayor claridad el uso del vocativo. Observa, vendrá pronto Ana. Observas que cuando yo digo la oración, parece que estuviéramos hablando de una tercera persona. Es muy distinto, con este ejemplo te lo muestro, cuando nosotros indicamos y señalamos, vendrá pronto Ana y más tarde viene Luis. Yo creo que con ese ejemplo te quedó más claro. Pasemos a la siguiente. También utilizaremos la coma en nexos adversativos. ¿Qué quiere decir un nexo adversativo? Pues es aquella idea opuesta que tú tienes cuando formulas una oración o un enunciado. Se escriben nexos adversativos antes de las palabras pero, sino, aunque. Estas son las más utilizadas. Veamos esto en un ejemplo. Lo explicó la maestra, pero no lo entendí. Observa que antes de la palabra pero utilizamos una coma, porque la palabra pero es el nexo adversativo. Tómalo en cuenta, antes de la palabra pero es importante colocarle una coma. Vamos con otra forma de uso. Utilizaremos la coma para las aclaraciones. ¿Cómo se usa eso? Veamos lo siguiente. La coma sirve para marcar incisos o aclaraciones dentro de una frase. Uy, parece medio complicado, pero en realidad lo utilizas todo el tiempo. Mira lo siguiente. Marco Antonio, exjugador de la selección, fue un gran jugador de fútbol. Observa que lo que está resaltado, lo que está de diferente color, es la aclaración. Y esa aclaración siempre debe ir en medio de las comas. Un truco que yo utilizo para no olvidarme de las comas es quitar esa aclaración. Si yo quito esa aclaración, mi oración debería de entenderse. Probemos. Marco Antonio fue un gran jugador de fútbol. ¿Observas que no pierde sentido? ¿Que se deja entender? Ese es el secreto. Veamos la siguiente forma de uso. La coma elíptica se utiliza para reemplazar a un verbo. Veamos lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una oración, colocamos la coma en lugar del verbo. En el siguiente ejemplo te muestro cómo. Los psicólogos estudian la mente de los seres humanos. Los doctores, el cuerpo. ¿Te puedes dar cuenta qué verbo falta? Sí, yo sé que ya lo detectaste. ¡Correcto! Es el verbo estudiar, que está siendo reemplazado por una coma. A ese tipo de comas se las denomina comas elípticas. Como ya te pudiste dar cuenta, no es complicado el uso de la coma. Son 5 reglas que debes recordar. Ahora te explicaré el uso del punto y la coma. Existen muchas reglas, sin embargo, te voy a explicar la más práctica. Quiero que veas el siguiente ejemplo. Quiero comprarme un celular, pero no me alcanza el dinero. ¿Recuerdas cuando utilizamos la coma antes de las adversativas?
Veamos cómo podemos utilizar el punto y coma. Quiero comprarme un celular, un audífono, un estuche, pero no me alcanza el dinero. Si yo colocara una coma antes de pero, parecería que continúo enumerando. Por esa razón, tengo que cambiar la coma por el punto y coma. Esa es la más utilizada. ¿Qué te pareció? ¿Te diste cuenta que no es muy complicado? Bueno, ahora te invito a que vuelvas a buscar el texto del sapito, que quería ser estrella, de nuestro gran autor, Óscar Alfaro. En ese texto, busca los signos de puntuación, identifícalos, reconócelos y comparte con tus profesores el uso de estos signos. Te mando un gran abrazo. Será hasta una próxima oportunidad. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.